En esta segunda parte del video de reflejos pupilares haremos un abordaje de la neuropatología pupilar, más concretamente casuística evaluada en varios pacientes con situaciones muy particulares que denotan diferentes diagnósticos y a partir de la semiología clínica observada en cada uno de ellos. Entonces haremos la revisión de aproximadamente 10 casos, entre los que se destacan los siguientes. Este primer caso hace referencia a la ausencia de un reflejo fotomotor. Como podemos ver en esta paciente, cuyas condiciones iniciales de consulta se ven en la parte inferior de la imagen, es una paciente joven con una pérdida visual severa en su ojo derecho. Entonces haremos la evaluación clínica para que veamos lo que ocurre. Apagamos luz y vamos a poner luz en este momento de trasiluminador en el ojo derecho una vez que ocluyamos su contralateral. Observarán que no hay respuesta fotomotora en ese ojo, ¿sí? Tampoco la hay en el ojo contralateral. Si observan detrás del oclusor, el ojo izquierdo no está respondiendo. Ahora, ¿qué ocurre cuando hacemos el mismo proceso en el ojo izquierdo? Al iluminar el ojo izquierdo hay reflejo directo de este y a su vez hay reflejo consensual del derecho, que en el momento anterior no respondió cuando lo iluminamos. Esto denota que definitivamente hay una falla en la aferencia del ojo derecho, es decir, retina o nervio óptico del ojo derecho no están conduciendo, por consiguiente no hay una respuesta del ojo contralateral, es decir, del izquierdo. Por eso podemos presumir que hay un compromiso de la retina, del ojo derecho o del nervio óptico de este mismo. Seguramente esos hallazgos ya se confirmarán con una oftalmoscopía y esta nos dará cuenta de condiciones muy graves, seguramente como una hemorragia retinal central o una isquemia retinal o un desprendimiento de retina, que sería lo característico en estos casos como el que acabamos de ver. Aquí estamos confirmando un diagnóstico de desprendimiento retinal derecho, lógicamente con compromiso macular. Este es el caso 2, un paciente con reflejo consensual ausente en este ojo, en el izquierdo, y veremos qué ocurre. Es un paciente de 30 años con antecedentes de trauma ocular en este mismo ojo, en el izquierdo. Sin embargo, no tiene pérdida de agudeza visual y el resto de condiciones están dentro de parámetros muy normales. ¿Qué ocurre con el paciente? Volvemos adelante, perdón. ¿Qué ocurre? Vamos a hacer la correspondiente estimulación luminosa del ojo derecho. Verán que hay respuesta fotomotora del derecho, no así ocurre en el ojo izquierdo, no hay reflejo consensual. Y al estimular el izquierdo, fíjense que el derecho vuelve y responde, en esta ocasión de manera consensual. ¿Qué puede estar ocurriendo acá? Puede haber una alteración en la eferencia izquierda. Y recuerden que eferencia compromete todas aquellas estructuras, desde el tallo cerebral hasta el ojo, incluyendo las fibras neuronales que parten del núcleo de Enger-Westphal, comprometiendo el ganglio ciliar del ojo izquierdo y los nervios ciliares posteriores que ingresan por la parte trasera del ojo y estimulan la pupila, la contracción pupilar. Aquí definitivamente hay una alteración eferente izquierda que se puede descartar con la prueba diferencial de pilocarpina, lo veremos más adelante. En este tercer caso hay una asimetría en los reflejos consensuales. Esto es un paciente geriátrico de 85 años y tiene antecedentes de degeneración macular asociada a la edad, digamos que algo frecuente en este tipo de pacientes, y su agudeza visual pues reducida en la proporción en que uno espera o que se supone que tienen muchos pacientes de esta edad, seguramente asociado con cataratas, con opacidades de medios o con algunas alteraciones vitreoretinales. Vemos que lógicamente tiene una condición refractiva pues algo significativa, tiene una hipermetropía no muy alta, pero que a los 85 años seguramente ya compromete agudeza visual, y veamos lo que ocurre con el examen. En los pacientes geriátricos, antes que nada, cabe recordar que la visualización del reflejo pupilar es un poco más compleja, precisamente por el natural tamaño reducido de estas pupilas. Sin embargo, aquí alcanzamos a apreciar que hay respuesta fotomotora derecha y respuesta consensual
cuando estimulamos el ojo derecho, ¿sí? Ahora, al estimular el ojo izquierdo, de igual manera va a haber una respuesta pupilar, pero diferente a la que habíamos logrado al estimular este derecho. Aquí hay entonces, vemos que evidentemente hay una asimetría en la respuesta pupilar, sobre todo cuando se estimula el ojo izquierdo, que esto nos está dando una respuesta pupilar bilateral mucho más pobre. Seguramente habrá una asimetría de compromiso en las retinas, pero aquí en los fondos de ojo podemos apreciar cuál es esa justificación y cómo estos diagnósticos de degeneraciones maculares necesariamente comprometen la respuesta pupilar. Y seguramente complementándolo con otras pruebas, en este caso como una prueba de campo visual central o incluso con una rejilla de Amsler, es posible que hayan algún tipo de defectos campimétricos asociados o referidos a la zona macular. Entonces aquí estamos confirmando una disfunción aferente bilateral que se origina desde el momento en el que se percibe el estímulo en la retina, porque ya hay foveas comprometidas. Diagnóstico presuntivo: alteración aferente bilateral asociada con la degeneración macular causada por edad. Esto es una paciente del caso 6 con un reflejo consensual solo al estimular un ojo. Fíjense que en el ojo derecho hay una irregularidad en la coloración pupilar. Tiene una catarata subcapsular postraumática y lógicamente ese ojo tiene una percepción y proyección luminosa, la visión es pésima. El ojo izquierdo aparentemente está bien, no hay forma de practicar retinoscopía en ojo derecho y el ojo izquierdo es neutro. Observen la respuesta, aquí apagamos luces y al estimular este ojo derecho no hay ningún tipo de respuesta, ni siquiera fotomotor directo ni consensual. Al estimular el ojo izquierdo, por el contrario, hay una respuesta miótica directa y consensual, normal y simétrica. Eso significa muy posiblemente que el motivo de la ausencia de reflejo pupilar es la catarata del ojo derecho, porque estamos observando que todas las estructuras eferentes del ojo derecho funcionan bien, pero cuando intentamos utilizar las aferentes, es decir, retina y nervio óptico y fibras que se conducen del ojo hasta el tallo cerebral, pues no hay respuesta. Obviamente es la catarata del ojo derecho y pues estaría causando teóricamente en este caso una maurosis del ojo derecho que seguramente sería reversible con cirugía. Este caso 7 hace referencia a las miosis irregulares. Esta es una paciente a la que le vamos a practicar, fíjense, apagamos la luz, le vamos a practicar el examen y observen cómo, aunque hay respuesta fotomotora y consensual al estimular el ojo derecho, la contracción de la pupila derecha es irregular, es de tipo discórico. ¿Qué pasa al estimular el ojo izquierdo? Se repite el patrón, definitivamente hay una parte del esfínter del ojo derecho que no está siendo adecuadamente estimulada o que es disfuncional. Entonces con esta observación, ¿qué se puede hacer? Se puede aplicar una prueba de descarte con pilocarpina, que es un estimulador o un agonista colinérgico que nos va a actuar sobre el esfínter pupilar y nos va a permitir observar lo siguiente. Aquí lo aplicamos, una gota de pilocarpina sobre el ojo derecho, y una vez que hace efecto, la pupila se contrae de manera regular. Como este medicamento está actuando directamente sobre los receptores colinérgicos del músculo ciliar y esa pupila se contrajo de manera regular, significa que no hay un daño físico del músculo ni de sus receptores. Estamos haciendo referencia al esfínter pupilar del ojo derecho. Luego sería válido pensar que los afectados son algunos filetes de nervios, más no el músculo. Y esto nos haría pensar, obviamente, que esta paciente pudo haber tenido una alteración de tipo viral, de tipo herpético sobre todo, que suelen afectar ganglio ciliar o fibras postganglionares ciliares y producen este tipo de respuestas irregulares o
o digamos que con morfología alterada de la pupila, cuando ésta se contrae. Ese es un paciente con reflejo consensual ausente en ambos ojos. Un paciente de 59 años, tiene antecedentes de parálisis facial, tiene una agudeza visual ligeramente comprometida y unos defectos refractivos de más 1,50. Al practicar el examen que observamos, no hay respuesta fotomotora ni consensual al estimular ojo derecho y algo similar ocurre cuando se estimula el izquierdo. Ni la una ni la otra, no hay forma de hacer contraer pupilas. Dado que el defecto refractivo está justificando esa pérdida de agudeza visual que vemos allí, esa hipermetropía de 1,50 es más o menos coherente con una pérdida de agudeza visual hasta 20/80, y un segundo hallazgo, que es la inactividad pupilar, muy seguramente nos está haciendo alusión a un compromiso simultáneo de la sinergia acomodativa. Esto es un paciente con pupila tónica de ADI. Observen lo que ocurre. El paciente de hecho ya tiene unas pupilas de diámetro asimétrico. En estos casos, esta es una paciente de 24 años con un defecto refractivo muy bajo, una agudeza visual en condiciones normales, pero observen que aparentemente la pupila derecha de hecho viene más distensionada, viene con un diámetro mayor. Al estimular esa pupila, lógicamente el problema no es la retina del ojo derecho, por consiguiente va a haber respuesta fotomotora y consensual, pero igual la pupila derecha reacciona en menor cuantía, ¿sí? Y al estimular la pupila izquierda, como estamos viendo en este caso, pues se va a repetir el patrón. Aquí se hacen diagnósticos diferenciales con prueba de pilocarpina. Miren lo que ocurre al aplicar la pilocarpina en el ojo sospechoso derecho. Una vez que la gota hace efecto, hay una contracción buena de la pupila derecha. Este es un argumento para asegurar que se trata de una denervación colinérgica postganglionar, porque al aplicar un agente, un agonista colinérgico como la pilocarpina, pues automáticamente el músculo esfínter pupilar reacciona, lo que nos da cuenta de que se trata de una alteración no física del esfínter pupilar, sino una alteración inervacional de los nervios ciliares que se encuentran en la vía postganglionar, lógicamente haciendo referencia al ganglio ciliar. Aquí tenemos un síndrome de Horner, que es característico o que es una alteración, una denervación adrenérgica. Regularmente lo conocemos por la tosis, por denervación del músculo de Müller. Entonces son pacientes que normalmente asistirían a consulta por una leve tosis, no tan marcada como se representaría en una parálisis del séptimo par, que comprometiera el músculo elevador del párpado. Pero igual, como estamos viendo en este caso, un paciente de 30 años con buena agudeza visual, un defecto refractivo insignificante, en el que vamos a mostrar que la pupila derecha aparece miótica y poco reactiva. Fíjense que la diferencia cuando aplicamos luz no se percibe, más sin embargo el ojo contralateral, que aquí está ostentando un diámetro pupilar grande, se contrae de manera consensual, pero al estimular el ojo izquierdo el patrón se repite. Miren lo que ocurre cuando apagamos la luz. Se mantiene contraída esa pupila derecha. Lógicamente la denervación adrenérgica, que en el caso del ojo derecho debiera proporcionarle un tono al músculo, al dilatador de la pupila, pues sencillamente si ese dilatador de la pupila no tiene una inervación permanente, se relaja y por simple fuerza el músculo esfínter pupilar genera una miosis sin que haya ningún tipo de resistencia del dilatador pupilar. Entonces recuerden que en este caso el tamaño reducido de la pupila derecha no es porque se esté contrayendo el músculo, el esfínter pupilar, sino porque el dilatador no está funcionando. Miren que al apagar la luz tampoco hay un aumento del diámetro pupilar derecho, nos confirma lo que acabamos de decir, pero en el ojo izquierdo sí se dan las condiciones que esperamos.
¿Qué ocurre al poner iluminación? Pues regresan a su punto original. Vamos a aplicar en este momento la prueba con anticolinérgicos para hacer el diagnóstico diferencial. Primero vamos a aplicar atropina en este ojo derecho y en el ojo izquierdo. ¿Qué hace la atropina en condiciones normales? Es un anticolinérgico. Debiera bloquear al esfínter pupilar de ambos ojos y las pupilas ambas debieran dilatarse en su máxima expresión. Sin embargo, eso solo ocurrió con la pupila izquierda. Eso significa que ni siquiera apagando el esfínter pupilar del ojo derecho, el dilatador de la pupila del ojo derecho tiene fuerza para dilatarla, para ampliar el diámetro. Indica que definitivamente hay una denervación adrenérgica del músculo dilatador de la pupila derecha. Aquí se confirma un síndrome de Horner en el ojo derecho, manifestación derecha. Eso es una pupila de Argyll-Robertson. Es un paciente de 35 años con antecedentes de sífilis. Tiene un escotoma profundo y central y relativo en los 40 grados centrales. En ese mismo ojo derecho tiene una visión muy mala de 20/400 contra una visión perfecta del ojo derecho. Vamos a practicar el examen a este paciente y vemos que no hay respuesta pupilar al estimular ojo derecho y tampoco al estimular el ojo izquierdo. No hay ningún tipo de respuesta fotomotora ni consensual. Pero ¿qué ocurre cuando producimos el reflejo de proximidad? Si se dan cuenta, cuando el paciente dirige su mirada hacia un objeto próximo, hay cierto grado de miosis. Y esto es característico de la pupila de Argyll-Robertson cuando hay alteraciones aferentes, porque de todas maneras sí hay actividad pupilar, pero solamente cuando hay sinergia con la musculatura extraocular en una posición de convergencia. Tan solo se presenta un reflejo acomodativo limitado y los antecedentes hacen suponer un diagnóstico neurológico. Esto es un caso clínico en el que se debe establecer un diagnóstico diferencial con la neurosífilis y con la esclerosis múltiple. Y en este caso 12 tenemos la pupila de Marcus Gunn, una paciente de 28 años con pérdida de agudeza visual, dolor retrovulvar desde hace 5 días y un compromiso visual de su ojo izquierdo que tiene una visión de 20/200, no justificado por un defecto refractivo, porque de hecho es un más 0,25 que no debiera quitar esa visión. En el fondo de ojo se aprecia un edema papilar severo en el ojo izquierdo con bordes papilares indefinidos y un movimiento ocular doloroso, característico de las neuropatías ópticas. ¿Cómo se observa clínicamente? En este momento apagamos la luz para dilatar las pupilas y vamos a estimular el ojo derecho. Hay respuesta consensual y directa, ¿sí? Normales. Pero al estimular el ojo izquierdo hay una respuesta paradójica de midriasis pupilar. No sería lo que esperaríamos ver. ¿Esto qué significa? Normalmente se afectan patrones, los normales patrones de inhibición que deben haber a nivel del tallo cerebral, digamos que las leyes inervacionales hacen que haya una respuesta paradójica porque esos patrones inhibitorios y de activación se invierten precisamente por una patología de base como lo es una neuritis óptica, en este caso en el ojo izquierdo. Esto sería un mal signo que encontraríamos porque estaríamos confirmando un diagnóstico delicado y que requiere una intervención pronta por las consecuencias que sabemos a las que puede conllevar una neuritis óptica. Entonces, en resumen, las alteraciones pupilares nos permiten estudiar condiciones neurológicas, patológicas de segmento anterior y, como lo veíamos en la primera parte de video, de todas las estructuras de la vía aferente y eferente comprendidas entre el ojo, el tallo cerebral y en términos visuales. Definitivamente, y para culminar, existen otras pruebas, otros exámenes como los estamos viendo en pantalla, que complementan el examen de los reflejos pupilares y que permiten a ciencia cierta concretar diagnósticos. Los reflejos pupilares de por sí son pruebas muy interesantes, pruebas cualitativas, requieren un correcto conocimiento de toda la estructura neurológica de la vía óptica,
pero en ocasiones no son suficientes y requieren apoyo, bien sea para el estudio de las estructuras de aferencia, como de asociación, como de eferencia. Ya sabemos a qué estructuras pertenecen a cada uno de esos tres grupos, y en la derecha se están presentando los exámenes complementarios disponibles para hacer digamos que un estudio más profundo y a ciencia cierta elaborar diagnósticos mucho más precisos, basados desde luego en la correcta interpretación de sus resultados y su correlación clínica con lo que hemos observado en los reflejos pupilares. Con esto terminamos la segunda entrega de reflejos pupilares. Espero que haya sido bastante ilustrativo, y para cualquier duda adicional no duden en escribir a este correo electrónico. Allí estaremos atentos pues a resolver, a complementar cualquier duda que tengan en lo sucesivo. No siendo más el motivo de este video, me despido. Espero que sea de su agrado y quedaremos siempre en contacto y a la orden. Muchas gracias.